Entonces vamos a empezar esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 2, 22 y 23. Gracias. Yo quiero llamar su atención al versículo 23, donde dice entregado por determinado consejo. Determinado consejo. Porque otra vez habla del hecho de que fue algo que Dios diseñó desde antemano. Esta palabra determinado es la palabra orizo. Lo hemos visto como pro-orizo, pero este es solamente orizo, que quiere decir marcar, limitar. Entonces, poner un límite es nombrar o decretar algo y fijarlo desde antes. Esta es la palabra. Entonces, el determinado consejo. La palabra que miramos consejo es mejor traducido propósito, pero lo voy a poner como consejo, como está escrito en la Reina Valera. Entonces, pero propósito, otras versiones de las escrituras tienen propósito, yo creo. Esta es la palabra boule. Y aunque no es muy importante, lo que quiere decir es desear. La palabra boule es voluntad. Entonces, acerca del determinado voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos este versículo y miramos aquí, Cristo fue entregado por el orizo, el limitado o marcado voluntad, y tenemos la palabra providencia de Dios. Entonces, este fue algo que Dios dijo: este es mi plan, este es lo que va a pasar, así, ese día, ese tiempo, por esa gente, ese momento, todo hasta el milisegundo fue planeado por Dios. Entonces, nada pasó por casualidad. No fue culpa de, como leemos esta mañana, no fue culpa de Judas Iscariota, no fue culpa de los judíos o de los gentiles, es porque Dios lo propuso desde antemano. Cristo vino para pagar por nuestra culpa. Pagó el precio de nuestra culpa. Entonces, por eso que Dios lo hizo. Romanos 5:8 dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, llevando nuestras cargas o nuestras aflicciones a la cruz. Y entonces, este es el determinado o decretado o marcado consejo o voluntad de nuestro Dios. Era su propósito desde el principio, su voluntad mandar al Mesías a morir. Si alguien puede leer Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Entonces, el Padre le dijo a Cristo: este es lo que va a pasar. ¿Qué implica esto? Que Cristo entendía porque vino al mundo, pero el Padre le dio los específicos acerca de esto. Vas a entregar tu vida ese día. Recuerda, Cristo pasaba mucho tiempo con Dios. Y Cristo dijo: yo no hago nada aparte de lo que mi Padre me dice. Entonces, no es que Cristo vino con un plan ya predestinado y todo, pero el Padre tenía un plan y lo reveló a su Hijo mientras que su Hijo estaba aquí en la tierra. Aquí donde dice providencia de Dios, la providencia de Dios. Entonces, este
providencia es prognosis, ya lo hemos visto. Prognosis, y esta palabra es prognosco. Entonces son pensamientos por adelantado. Y recuerden, la palabra gnosto es conocer o saber cómo. De una manera absoluta, absolutamente. Entonces Dios lo conoció, lo sabió, lo pensó por manera absoluta desde antes del tiempo. Es lo que es esta palabra que llegamos aquí, donde dice providencia. ¿Alguien tiene otra palabra donde dice providencia? Dice, ese fue entregado según el determinado propósito y el debido conocimiento de Dios. Previo conocimiento, ok, este es previo conocimiento. Muy bien. Esta es la palabra prognosis. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta palabra en las diferentes versiones de las Escrituras. Y todo esto es algo que Dios absolutamente sabía desde antes que iba a ser. Entonces, quita cualquier duda que si es casualidad o que si es culpa de otra persona. Dios lo hizo porque Dios lo propuso cuando antes de la fundación del mundo. Este es el propósito de ver esto. Cuando miramos la palabra rendisteis, ese es entregado, obviamente entregado por las manos de los inicuos. La palabra inicuos es la palabra anomos, y este es sin, es la A, ley, los sin ley, los que no tienen la ley de Dios. Entonces estamos hablando de los que andan fuera de la ley de Dios, los transgresores de la ley, es la palabra inicuos. Vamos al libro de Efesios, porque yo quiero pasar una vez más sobre unos versículos aquí. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Y después, bueno, vamos a leer del 3 al 10. Sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito de que antemano se estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Muy bien, muy bien. Yo quiero enfocar en versículo 4 para empezar. En versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Otra vez, yo quiero ayudarles a recordar esto, porque estoy en un camino hacia la madurez. Este es el propósito del estudio. Y noten aquí que dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios dijo, sean santos como soy santo. La palabra ahí que encontramos en estos teleío, creo que tiene ese, no recuerdo bien, teleío. Y este habla de madurar, ser completo, ¿ok? Entonces, fuimos escogidos desde antes para madurar. Para madurar es el propósito de nuestras vidas. Recuerden, Dios está conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando fue a la cruz maduro, ¿sí? No fue como un niño,
como un maduro espiritual también. Recuerden, él nació como bebé, creció, aprendió a través de su vida y tiempo con su padre. Entonces Dios está conformándonos a su imagen. Entonces nosotros también tenemos que crecer, tenemos que madurar. Porque Cristo dijo, ustedes necesitan estar en el camino recto y van a pasar por la puerta angosta. ¿Recuerdan estas dos cosas? Que el camino derecho, es la palabra, creo que es tema, si recuerdo bien, y este es cruz, y angosta es la palabra que se traduce aflicción o afligir. Así, entonces, y recuerden lo que dice Hechos 14:22. Si alguien puede leer Hechos 14:22. Muy bien, es necesario que por medio de muchas aflicciones, si recuerdo bien esta palabra, y es posible que estoy equivocado, déjenme checar aquí atrás, recuerdo bien, esta palabra tiene como su raíz tilipsis. Y tilipsis se traduce en tribulaciones, problemas, aflicciones y todo esto. Entonces, el camino en que caminamos es un camino de aflicciones. La puerta es la cruz. Este es el camino. Cuando Cristo dijo, sígueme, ¿a dónde iba cuando estaba aquí en la tierra? Iba a la cruz. Este fue su destino. Y entonces está llamándonos a hacer lo mismo. ¿Qué implica para nosotros? Recuerden, tenemos literal y espiritual. Y Cristo dijo para nosotros en Lucas 9:23 que necesitamos cargar nuestra cruz, negar a nosotros mismos y seguirle todos los días. Y entonces este es el camino. No hay otra manera para entrar en el reino de los cielos. Es necesario que pasamos por aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Entonces olvidan de una vida de rosas. Ustedes cuando leen este versículo donde dice y derecho es la puerta, sí, déjenme ponerlo en español, donde dice estrecha es la puerta, estrecha es de la palabra stenos, que su raíz es tauros, que es cruz. ¿Okay? Entonces, este camino es la cruz, es derechito, es la cruz, es donde Cristo, es el mismo camino que Cristo caminaba. Cuando dice que pocos van a encontrarlo, es como pocos van a cumplir, pocos van a. Cuando dice que y pocos van a encontrarlo. Ajá. Cuando pensamos, recuerden que estudiábamos la palabra remanente, somos pocos. Y los únicos pocos que van a encontrar esa puerta son los que Dios revela la puerta a ellos. Entonces habla de este grupo de personas elegidas, que es una palabra que vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y 4, según nos escogió, esta palabra escogió, entonces, cuando miramos esta palabra escoger, o seleccionar, es la palabra eklegomai. Eklegomai. Y esta es la palabra que se traduce escoger o en 1:4. Escogió. ¿Okay? Escoger es lo que quiere decir. Pero viene de ek. Esta palabra ek lo hemos visto en eclesia, por ejemplo. Eclesia, llamado fuera. La palabra ek habla de origen, el punto de donde procede el movimiento o acción, y implica fuera, llamado de o llamado fuera de un lugar o tiempo o causa. Entonces, cuando hablamos de eclesia, hablamos de los que fueron llamados fuera. ¿Ok? Ek
Eclesia. Eclesia es llamados, es fuera, llamados fuera. ¿Dónde fuimos llamados afuera? Fuimos llamados afuera del mundo, afuera de todas las cosas inmundas. ¿Okay? Entonces, pero en esta palabra, la también habla de esto. Y la segunda parte es lego. Entonces tenemos y lego es la raíz primaria de legomai. Lego. Entonces, lego habla de usar palabras para elegir. Es colocar delante. ¿Ok? Y déjame explicar esto. Colocar delante. Estamos hablando de presentar algo sistemáticamente con palabras, del punto A al punto Z, en un orden. ¿Okay? Este es colocar delante. Juntamos estas dos cosas. Es seleccionar entre varias cosas. Entonces, la palabra fuera, colocar delante, pero fuera. Entonces, si pueden imaginarlo así, yo tengo enfrente de mí 7 diferentes opciones. De estas opciones, y hablo con mi boca y digo, ok, tengo 7 opciones. Este es como es lego, es usando las palabras. Tengo 7 opciones, yo escojo esto, y escojo esto, escojo esto. Es para mí. Es para mi uso. Yo escogí estas cosas porque me parecen mejor, me caen bien. Cualquier razón que yo tengo es mi razón y yo los escogí. Esta es esta palabra escoger, eklegomai. Entonces, cuando hablamos de esto, es seleccionar entre muchas cosas las cosas que uno desea sobre las otras cosas. Implica una actitud favorable hacia la cosa escogida. Este viene de unos libros que se llaman léxicos y diccionarios bíblicos. Todos dicen lo mismo acerca de esta palabra. Tengo como 5, algo así. Y entonces implica una actitud favorable hacia la cosa escogida. Vamos a Hechos 1:24 para tener una idea, porque ahí se utiliza la misma palabra. Muy bien, esta palabra escogido es la misma palabra. Entonces, ¿cuál de estos dos eliges tú, Señor? ¿Sí? ¿Cuál te parece lo mejor de estas dos opciones? Y entonces, hay otro uso de esta palabra, bueno, hay muchos, pero vamos a ver otro en Hechos 15, 22 a 25. Aquí estamos en un concilio cuando Pedro ya había ido con Cornelio, abrió la puerta a los gentiles. Cornelio hablaba en lenguas, hablaba porque era un italiano, probablemente hablaba en griego, un idioma que Pedro entendía, tal vez en hebreo. Pedro regresó a Jerusalén y dijo, miren, Dios abrió una puerta a los gentiles. Pero hay unos judíos que están diciendo que estos gentiles tienen que circuncidarse y seguir la ley. ¿Qué decimos nosotros? Y entonces ellos hicieron una carta y mandaban esta carta a los gentiles, y en esta carta dijeron, esto es lo que esperamos de los gentiles, no más y no menos.
Ustedes pueden leer lo demás. Pero ellos dijeron, vamos a elegir entre nosotros. No sé cuántas personas estaban presentes, pero alguien se puso de pie y dijo, tú y tú y tú van a ir. Es elegir. ¿Por qué? Porque este tiene buen nombre, este es más sabio sobre las escrituras. Cualquier razón que utilizaron, pero escogieron porque esas personas eran más favorables a la persona que hizo la decisión. Entonces, cuando hablamos de predestinación, elección, es que Dios desde antes de la fundación del tiempo miraba sobre todas las épocas. Él tiene su familia porque eligió su familia. Él sabía porque puso en sus corazones las cosas favorables para él. Entonces fue su decisión basada en su criterio y no tiene nada que ver con nada más. Por eso nosotros aquí decimos que uno no puede aceptar a Cristo. Es Dios que está haciendo la elección. Nosotros no vamos a elegir a Dios. Lo miramos en Adán y Eva. ¿Qué hicieron? La primera oportunidad que tenían cuando salieron del jardín, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios. Dios, mire lo que pasó. No, se escondieron, ¿verdad? Bueno, sí es verdad, porque las escrituras lo dicen. En el libro de Romanos capítulo 3, versículos 10 y adelante hasta 18, dice, nadie busque a Dios. Entonces nosotros no vamos en busca de Dios. ¿Por qué? Porque dice que preferimos las tinieblas sobre la luz. Preferimos escondernos de la luz. Y entonces por eso nosotros enseñamos aquí que uno no puede aceptar a Cristo. Es Dios que está eligiendo. ¿Cómo sabe uno que si es uno elegido? Cuando empieza a morir a sí mismo. Empieza a desear las cosas de Dios más que sus propios deseos. Y este es un proceso de madurez. Para algunos es un proceso más rápido, para otros un proceso más lento. Para unos tienen más aflicciones, otros tienen menos aflicciones. Algunos no tienen ninguna aflicción y otros tienen puras aflicciones. Depende de Dios. Depende de Dios. Tú no puedes orar a Dios para que te quite todas las aflicciones, ni para que te manden muchas bendiciones. Tú vas a recibir lo que Dios decidió desde antes del tiempo. Por eso rechazo la idea, como miramos en Face, o Brett me mostró en Face, alguien aquí en San Luis dijo, San Luis, tenemos que orar por México porque el futuro de México depende de nuestras oraciones. ¿Sabe qué? El futuro de México no depende de tus oraciones. Depende del diseño de Dios para México desde antes de la fundación del mundo. Tú no puedes cambiar ni un minuto de lo que va. ¿Quieres saber lo que va a pasar con México? Dios va a destruir México. Dios va a destruir los Estados Unidos. Japón va a destruir el mundo. Porque así dicen las escrituras. No son nuevas noticias. No es mi profecía, alguien lo profetizó, pero yo no, estoy solamente proclamándolo porque es verdad. Entonces, no podemos orar para cambiar la historia del mundo, ¿sí? Entonces, porque son cosas que Dios ya puso en moción desde antes de todo, cuando ni Manny vivía. Eso no tenía pelo. Manny vivía, después Raúl y después yo. Y ustedes todos son niños. Muy bien, entonces entendemos bien lo que es eklegomai, o la palabra el escoger o seleccionar. ¿Tenías una pregunta? ¿Todavía la tienes? Ok, muy bien. Entonces estamos hablando de algo, una palabra que es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces es lo que Dios hizo. En versículo 9 del mismo capítulo 1 de Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y
yo quiero enfocar en este propuesto en sí mismo. Tenemos aquí la palabra protithema. Estoy mejorando con la A. ¿Okay? Protithema. Ya sabemos lo que es pro. Este quiere decir antes. ¿Okay? Y tithemai hemos visto muchas veces también. Este es colocar en una postura horizontal o pasiva. Y lo miramos utilizado en Marcos 15, 47, por ejemplo. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban lo que lo ponían. Ok, esta palabra donde le pusieron, donde lo pusieron, es esta palabra que miramos aquí, tithemai. Entonces, habla de donde le acostaron, donde le colocaron en una manera horizontal o pasiva. Entonces, es esta palabra. Vamos a ver en Lucas 6, 48. Semejante es el hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio un ímpetu en aquella casa, mas no la pudo manejar porque estaba fundada sobre la peña. Muy bien. La palabra donde dice puso, el fundamento, la palabra puso es esta palabra. Entonces, tal vez si ellos hubieran puesto mejor la palabra colocó el fundamento o algo así, nos ayudaba un poco más a entender. Entonces, otra vez en Juan 10, versículos 11, 15 y 17, miramos el uso de la misma palabra. Muy bien, la palabra dar, ya hemos visto que queremos poner, es una de las traducciones de esta palabra, dar. Ok, entonces en estos versículos poner y dar es la misma palabra protithemai. Ok, perdón, es la misma palabra tithemai. Y entonces poner y dar en este sentido, Cristo colocó su vida. Entonces pasivamente dio su vida. Es Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Muy bien, la palabra doy mi vida, o en esta versión dice pongo mi vida, es la misma palabra otra vez. Yo voy a colocar mi vida de una manera horizontal y pasiva. Entonces es esta palabra. Y en 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La misma palabra otra vez para esta palabra poner. Entonces, en este estamos hablando, es la palabra propósito, en versículo 9. Estamos hablando de exhibir o disponer la vida de uno mismo, ponerse y determinar de antemano o planear. Entonces, cuando lo leemos en el sentido o en el contexto de Efesios 1:9, déjenme volver a este versículo. En 1:9, donde dice que se había propuesto en sí mismo, propuesto en sí mismo. Dios deseaba colocar de antemano o disponerse o exhibirse a sí mismo de antemano. Implica un plan, un diseño. Es lo que implica. Y cuando lo miramos en el contexto, déjame ver desde el principio de 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Cuando miramos había propuesto en sí mismo, habla de algo que Él hizo de antemano, desde el principio. Lo propuso antes de la fundación del mundo en sí mismo. Es su plan y únicamente su plan.
¿Hay preguntas? En versículo 10, miramos por qué. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es oikonomía. Que se suena mucho como economía, viene de esta palabra. La palabra oiko, o oikos, habla de una morada y implica familia. ¿Ok? Es la palabra oikos. Nomía, esta palabra viene de lo que miramos un poco antes, es nomos. ¿Ok? Es la palabra nomos. Y este es ley. Entonces hablamos aquí de un orden en una familia. Déjenme leerlo por completo. El orden asignado a un grupo y esforzado entre ellos, entonces es dispensación, quiere decir el plan que el maestro de la familia o el administrador de la familia ha establecido para el gobierno de la familia. Entonces, esta es oikonomía. Entonces, Dios estableció un orden para nuestra familia, es su ley. Esta es la palabra dispensación, ¿okay? De reunir todas las cosas en Cristo. El orden de la familia administrado por Dios, del cumplimiento de los tiempos. La semana próxima, vamos a hablar mucho sobre este misterio, pero aquí miramos que Dios tiene un diseño, un orden por medio de su ley para su familia. Él es el administrador de esta ley. Y recuerden, Cristo dijo, son mis amigos si ustedes hacen mis mandamientos. Cuando nosotros ponemos en práctica las leyes o el orden de Dios en nuestra casa, ¿cuál es nuestra casa? No estoy hablando de solamente los Barcelona, estamos hablando de la casa de Dios que somos los elegidos. Ponemos en práctica los mandamientos, somos amigos de Jesucristo. Entonces, si no ponemos en práctica sus mandamientos, ¿qué somos? Enemigos de Cristo, exactamente. Somos enemigos. Entonces, si alguien no quiere aplicar Lucas 9:23 a su vida, no es un seguidor del Mesías. No puede decir que es según la definición cerrada de cristiano. No es un cristiano, porque cristiano implica uno que está siguiendo el Mesías. Entonces hay mucha gente que dice que son cristianos, pero no, de verdad no son cristianos. Van a una iglesia y creen por estar en una iglesia que son cristianos, pero no es así. Uno que sigue el Mesías va a poner en práctica y hacer sus mandamientos, y este incluye Lucas 9:23 y todos los demás. Incluye pasar por aflicciones. No es orar contra las aflicciones. Dios, quítame las aflicciones de mi vida, porque yo soy tu hijo. Y Dios dice, ¿y qué? Cristo es mi hijo y miren las aflicciones que Él llevaba. Entonces, ¿tú crees que porque tú eres mi hijo que voy a quitar las aflicciones, que es mi propósito, mi beneplácito para tu vida, estas aflicciones, para ayudarte a ser conformado a la imagen de mi hijo? No, no voy a quitar las aflicciones. Tú vas a sufrir las cosas que tienes y vas a aprender. Y todo sirve para el beneficio de los que aman a Dios. ¿Qué es el todo? Todo el bien y todo lo malo sirve para mi beneficio. Entonces, cuando hablamos de dispensación, hablamos del hecho de que Dios tiene un plan para su familia que empezaba antes del tiempo y se extiende hasta el cumplimiento del tiempo. Y este plan es juntar en uno su familia bajo su cobertura. Todos en los cielos y todos en la tierra. La semana próxima vamos a empezar con Apocalipsis
1 a 10, 1 al 7. Y vamos a empezar una plática sobre lo que es